Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Imaginaros una noche en la cual ocurriesen una cantidad de eventos, de incidentes ovni que hubiesen sido tan impresionantes que incluso prácticamente 30 años después las élites que gobiernan el Senado y el Congreso de los Estados Unidos de América, estamos hablando de personas que están muy por encima de lo que nos podemos imaginar a nivel económico y social, y también yo creo que humanista, pues sigan pendientes de todos y cada uno de los detalles de lo que pasó. Bueno, os estoy hablando de la famosa Noche de los OVNIs, en la cual hubo objetos voladores no identificados que llegaron a protagonizar momentos de velocidad que alcanzaron 15 veces la velocidad del sonido. Bueno, esto ocurrió, pasó en Brasil y quiero contároslo porque creo que merece la pena que todos sepamos ya por fin lo que sucedió en aquella cantidad de incidentes que realmente pues cambiaron para siempre lo que es la ufología. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir directamente a la fecha del 19 de mayo de 1986, la noche de los ovnis, Brasil, y vamos a ver una cantidad de avistamientos que se produjeron en esta nación que fue absolutamente increíble. De hecho, los sucesos fueron tan graves que llegaron a involucrar a 2.000 personas entre controladores, pilotos del ejército y varios cientos de cadetes y oficiales de una escuela de entrenamiento de la Fuerza Aérea, los cuales, todos ellos, fueron testigos de varios ovnis que estuvieron haciendo lo que quisieron aquella noche, con movimientos, moviéndose y, bueno, pues haciendo directamente interacciones con algunos seres humanos. Sus evoluciones, desde luego, pues han marcado la pauta de lo que puede ser directamente el desafío del tema ovni al respecto de lo que podemos hacer los seres humanos con ellos. Y la pregunta siempre es, por supuesto, vamos a ver, muy bien, estaban ahí, pero ¿qué hacían? ¿Y con qué tecnología? He hablado de 15 veces la velocidad del sonido. Es que esto lo digo porque incluso 5 de los pilotos de la Fuerza Aérea de Brasil testificaron de forma oficial que presenciaron la aparición y desaparición de 21 ovnis en la misma noche. Un efecto, además de ser vistos o no querer vistos. Un control total de la situación. Exactamente lo que siempre hemos visto con el tema de los visitantes de dormitorio, pero en este caso directamente con el ejército. Vamos a esa noche, 19 de mayo del 86. A mí, desde luego, me hubiera encantado estar allí, pero estoy seguro de que a las personas involucradas que estuvieron allí, no. ¿Y por qué digo esto? Por una alarmante razón. Aquellos ovnis estaban haciendo experimentos mentales con ellos. Y ellos no sabían qué estaban haciendo aquellas inteligencias. Todo comenzó esa noche cuando el sargento controlador aéreo
de tráfico aéreo de la Fuerza Aérea Brasileña, un hombre llamado Sergio Mota da Silva, pues informó haber visto una extraña luz en el cielo desde su torre de control, que estaba allí, el hombre trabajando cerca de Sao Paulo. Muy bien, estaba en una base militar y además estaba aquella luz dejándose ver en una, lo que sería llamada hoy, una auténtica acción de guerra. Según informó al diario The New York Times, pues este sargento expuso que su comportamiento fue sorprendente. Esa fue la palabra que utilizó. Y además desafiante. Porque lo fue sobre todo porque era un auténtico peligro para nuestros aviones, ya que el Omni no subía, tampoco bajaba, no iba a la izquierda, no iba a la derecha, simplemente estaba parado ahí. Y claro, el ejército no sabía qué hacer con él y no sabían cómo había llegado allí y no sabían cómo podía mantenerse en vuelo, con qué tecnología, y tampoco sabían pues directamente si tenían que contraatacar. Esa era la clave, ir a por él o no. Mota, creyendo que, bueno, en un principio que podría ser un avión, pues preguntó a sus compañeros controladores de tráfico aéreo, pues si había alguien que estuviese programado para estar en el área, y le dijeron que no. Aquello era un objeto volador no identificado. Y en ese momento de recibir la información de que no era un avión, ocurrió algo que fue más que inquietante. Aquel objeto atenuó las luces de la pista del aeropuerto. Es decir, las luces empezaron como a apagarse poquito a poquito. Y de repente, aquel objeto empezó a moverse un poquito hacia la torre. Es decir, fue hacia Sergio Mota da Silva, aquel controlador. Iba a por él, quería algo de él, quería experimentar con él. Aquel objeto pues empezó a desplazarse y la sensación que tuvo aquel controlador fue que, vaya, pues que el Omni le estaba escuchando directamente y que quería como atraer su atención, sin ninguna duda. Su atención y también crearle miedo. Eso estaba ahí. Y desde luego estaba ahí para crearle una sensación, la sensación del miedo. ¿Cuál es el límite a partir del cual un ser humano puede tener un horror y un espanto ante un avistamiento ovni? Apagar las luces de un aeropuerto con un ovni acercándote al lugar donde estaba, desde luego, pues fue un momento absolutamente increíble, pero estaba ocurriendo y era peligroso además para los demás aviones que no estaban avisados, por supuesto. Ahí se quedó, más cerca, unos minutos, y más cerca, y más cerca, y se quedó prácticamente enfrente de él. En esos momentos se produjo la interacción total y poco a poco se fue después alejando y el brillo de las pistas ya pues comenzó a incrementarse y a volver a estar pues como sería el brillo normal, ¿no?, con su marcha. El sargento controlador aéreo declaró lo siguiente: si quien estuviera dentro estaba tratando de interactuar conmigo, no lo sé. Lo que sí sé es que se comportó, sin ninguna duda, de una manera absolutamente
inteligente. Podría haber sido un incidente aislado y quedarse ahí, pero la noche es que no había hecho nada más que comenzar. Alrededor de las 8 de la tarde, un par de miles de cadetes y oficiales de una escuela de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Brasil empezó a informar que estaban viendo desde sus barracones pues la misma luz, era lo mismo y se movía también de forma imposible. 2000 testimonios uno por uno diciendo lo mismo. Y el mismo, era el mismo ovni. Y más, poco después, el piloto de un avión privado informó haber visto más igual que ese, más objetos en el cielo cuando estaba aterrizando ya en el aeropuerto internacional de Sao Paulo. Aquel ovni, además, como estamos viendo, no iba solo. Y más, 2 aviones de pasajeros también informaron haber visto a estas mismas luces. Y el tema es que era grave, sobre todo porque nadie sabía qué eran, ni qué querían, ni qué había que hacer. No hay un protocolo, o no lo había en aquellos momentos. Entonces, claro, los informes empezaron a llegar a la Fuerza Aérea Brasileña y, bueno, pues claro, la preocupación fue total y absoluta. Informaron a Estados Unidos, por supuesto, y ante esta situación Estados Unidos mandó una orden clara y absoluta. Hasta que llegasen ellos, pues Brasil tenía que enviar aviones para investigar. Y lo que encontraron aquellos pilotos, pues fue confuso y difícil de entender, al menos siguiendo lo que son las pautas de la física convencional. El sargento Mota da Silva expuso que a veces los pilotos tenían contacto visual con los objetivos, pero los radares que tenía delante no registraban absolutamente nada. Otras veces los radares sí que detectaban los ovnis, pero los pilotos no podían verlos. Era un juego auténtico del ratón y el gato. Una experimentación con los seres humanos al respecto de nuestras sensaciones de estar en esta dimensión o no, o de dejarse ver en esta dimensión o no. Llegó un momento en el que las órdenes fueron clarísimas. Estados Unidos quería pruebas, más, quería más. Y quería fotografías, en la medida de lo posible, o al menos acercarse al máximo a ellos, aunque, pues, claro, estuviesen en una situación de, pues, prácticamente de jugarse la vida. Y es lo que querían. Y eso ocurrió. Eso fue lo que pasó. Un piloto de combate brasileño que iba a 1000 millas por hora, es decir, 1600 kilómetros por hora, pues fue directo a su dirección, a donde estaba aquella flotilla de ovnis, pero el movimiento de aquellos ovnis fue impresionante a la hora de esquivarlo. Ni siquiera pudo acercarse a ellos. Las declaraciones de uno de los pilotos de combate, el capitán Armando Sousa Viriato, pues fueron una auténtica locura a nivel militar y también ufológico, si nos damos cuenta. Él dice que cuando intentó llegar a la flotilla de ovnis, pues ellos empezaron a acelerar a una velocidad estimada de 11.500 millas por hora, es decir, 18.500 kilómetros
por hora o 15 veces la velocidad del sonido. Esto lo expuso en una entrevista pública, increíblemente posterior, y diciendo, claro, que no conocía tecnología humana posible a la hora de desarrollar esa velocidad y sobre todo ese manejo de un objeto a esa velocidad. Este tema fue debatido el año 2022 en el Senado de los Estados Unidos, es decir, las fuerzas que están por encima de los gobiernos, de los presidentes, de los ejércitos, de los congresos y de los senados, aún en el año 2022 seguían pendientes de lo que había pasado en el año 86 en Brasil. Y claro, ¿por qué podemos decir esto? ¿Por qué habría llegado esto y no se habría mantenido en secreto? Por lo que pasó en el año 1997 en Phoenix. Estoy hablando del 13 de marzo del año 97, de las famosas luces de Phoenix. Y claro, Estados Unidos, o más bien las personas que dirigen en secreto Estados Unidos, no quieren tener una nueva noche de los ovnis como la que pasó en Brasil, en sus fronteras. Y claro, estaban demostrando una auténtica preocupación al respecto del tema ovni en general, teniendo en cuenta que aquello que pasó fue un desafío absoluto ante un tema que está, pues, tremendamente descontrolado, que sí que es verdad que es capaz de fascinarnos con su tecnología, sí, muy bien, muy bonito todo, pero también de oponerse cuando quisiera a los ejércitos del mundo con una facilidad absolutamente increíble. Es curioso este gran tema que os he traído hoy, ya que uno de los expertos que aún sigue estudiando lo que pasó en la noche de los ovnis, Luis Elizondo, el cual es ex jefe del programa secreto de ovnis del Pentágono, pues dijo sobre la audiencia del Senado que bueno, pues al respecto de que pudiese pasar esto de nuevo, bueno, pues ya había una cierta abertura de Estados Unidos de material visual. Esto se vio el año anterior, es decir, hizo referencia a esos vídeos de esos ovnis grabados en la costa de San Diego en el año 2004, que fueron un auténtico trending topic mundial, es decir, la comunidad internacional social, estamos pendientes de a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Pero sí que dijo que Brasil, pues históricamente ha sido una de las naciones más abiertas en lo que respecta a los Unidentified Aerial Phenomenon, así es como lo llaman ahora a los ovnis en Estados Unidos, ¿no? Y ha sido considerado un punto crítico durante muchísimos años, y eso ellos no lo entendían por qué estaba pasando, ¿no? De hecho, esto ya había pasado con la Operación Plato en el año 1977, con ataques de ovnis a civiles, y esto, claro, con un tema otra vez descontrolado y otra vez en Brasil. Y entonces, claro, había una preocupación total porque los ovnis ya estaban en Estados Unidos, ya estaban haciendo una desclasificación en condiciones más o menos, al menos de lo que sería un material, cierto material visual, ¿no? Pero no querían ataques, como pasó en Brasil en el año 77,
más o menos unos 300 avistamientos como mínimo al año en Estados Unidos, mm, al respecto de ovnis que son clasificados como ovnis que no son de potencias extranjeras, es decir, un acercamiento y claro, una preocupación de ovnis sobre una ciudad como es Phoenix en el año 97. Y entonces, ante todo esto, claro, experimentos con seres humanos. ¿Y por qué en Brasil? Ahí estaba la gran pregunta, que las élites sí que llegaron a plantear en el Senado de los Estados Unidos en el año 2022. Ya con la operación Plato del año 77, pues sí que se vio que los ovnis también podían bajar a la superficie y atacarnos. Y de hecho conseguir muestras biológicas. Pero, ¿por qué interaccionar con aquel controlador aéreo? ¿Cuál fue el experimento con aquellos 2000 civiles que los observaron perfectamente? ¿Y cuál es la tecnología que les permite pasar de esta dimensión a otra no visible para el espectro del ojo humano, pero sí perfectamente que quedase pues reflejada en los radares? Evidentemente, para estas élites esa tecnología es más que jugosa a nivel de potencial militar. Sería maravilloso para ellos tener pues esa tecnología para futuros conflictos, es más que evidente, pero ante un tema completamente descontrolado como el tema de los ovnis, pues es lógico que se entienda que el tema ovni sea el número uno a nivel de importancia en todo lo que se refiere a los ejércitos y a cualquier tipo de acción que se deba hacer en el futuro. Entonces, claro, siempre queda esa pregunta: ¿qué pretendían aquellas inteligencias que bajaron aquí a nuestro planeta en aquella famosa noche de los ovnis? ¿Una demostración? ¿Un desafío? ¿Un desafío a Brasil? ¿Un desafío a Estados Unidos a través de Brasil? Pues aquí quedó el tema y bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar, y si vuelve a pasar, bueno, pues que haya una, mm, pues en fin, eh, mm, una, una, una posibilidad de que podamos verlo, porque creo que los demás seres humanos tenemos derecho de saber todo lo que está ocurriendo. También es nuestro planeta. Lo que pasa es que estas élites mundiales consideran que no es nuestro planeta, es el suyo. Y con el tema ovni hacen y deshacen lo que quieren y como quieren. El tema es que como está totalmente descontrolado el tema de los objetos voladores no identificados, pues cualquier acción futura pues está ahí para que, bueno, siempre quede absolutamente oculta al público, a no ser, por supuesto, que no quede más remedio. Y yo entiendo que, bueno, si lo viésemos desde su punto de vista, quizá la sociedad pues caería totalmente, la bolsa caería, quizá la gente pues se lo tomaría a nivel religioso de forma bastante grave, ¿no? Y a lo mejor sería mejor callarse hasta que no quedase más remedio, una presentación prácticamente en plan peliculero, ¿no? Pero sí que entiendo que
deberíamos de tener más información y debería de haber pues más comunicación con las élites, básicamente porque hay personas que están siendo perjudicadas, como ya se vio en la operación de Brasil, ovnis atacando a seres humanos, personas que no han tenido ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos. Creo que es injusto y creo que deberían todos los gobiernos de ir planteándose el hecho de pues abrirse un poquito más para que no vuelva a ocurrir una noche como la noche de los ovnis. Y si hay una impresionante tecnología como esta que se vio, de 15 veces la velocidad del sonido, Mach 15, increíble, vamos, ni una película en plan Misión Imposible, no, pues podría alcanzar una cosa así, pues quizá eso podría ayudar a que la gente pues fuese pues un poquito menos pobre. Y eso pues sería algo maravilloso para nuestro mundo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.